están? Bendiciones para todos. Qué difícil después de tan buen testimonio de llenar zapatos y trajes de un pastor como el pastor Augusto San Pedro, nuestro pastor. Aunque él humildemente dice que no, pero llenar la altura que me falta, la vamos aprendiendo también en el camino. Y gracias que tenemos mentores tan buenos como él. Le damos la gloria a Dios por esto, por su vida y porque le ha dado un año más para que comparte y siga compartiendo y dirigiendo y aconsejando y mentoreando a los que venimos detrás. Siempre le decimos a estos grandes mentores que cuiden cómo caminan, porque el polvo que van soltando es el que va atrás se va tragando, ¿verdad? El que va recogiendo. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante con respecto a la familia, y hoy hubo también ante el pastor un testimonio familiar que es muy bonito. Yo creo que el testimonio de la familia Jiménez merecería casi un día de exposición para que conocieran ustedes lo que ha sucedido o lo que hizo Dios a través de esta familia. Hoy vamos a estar hablando, y el tema lo hemos titulado ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O quién es la verdadera familia de Dios. Y me gustaría que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 8, porque ahí fue que quedamos. Recuerdan que esto fue lo que hicimos, o lo que hemos estado haciendo, estudiando el libro de Lucas, y estábamos en el capítulo 8 del libro de Lucas. Y aunque el año pasado ya habíamos comenzado a estudiar sobre la parábola del sembrador que habla sobre cómo la palabra de Dios es recibida de diferentes maneras por cada persona, finalmente nos da una enseñanza sobre lo que sucede cuando la semilla es esparcida, esta semilla siendo la palabra, y el que la recibe, cómo la coge. Y nos hablaba de terrenos, y el último de estos terrenos fue el que fructifica, el que fructificó y daba fruto, ¿sí? Pero finalizando esta parábola ahí en el capítulo 8 de Lucas, se nos habla para algunos de los que han sido traductor de la Biblia, de la parábola de la lámpara. Y se habla de una luz. Y esta luz no es otra cosa sino que esta palabra que ha sido recibida, siendo la palabra el propio Cristo, siendo Cristo el verbo, Cristo la palabra, siendo la palabra Cristo, aquel que tiene a Cristo, decía Juan 1 también, que tiene entonces la luz, porque Cristo aseguró ser la luz. Yo soy la luz de este mundo. Y en esta parábola Jesús decía a los suyos que la luz no puede esconderse, que la luz debe colocarse en alto, no ponerse debajo de la mesa. ¿Sí? Esto decía, ¿se acuerdan? Marcos, y no Marco el evangelista, Marco Ponce. La semana pasada nos hablaba de ello y lo importante de ser luz. Usted no va a ser luz con una luz propia, usted va a ser luz con la luz de Cristo. Y esta luz no era para que usted se alumbrara a sí mismo, sino para que usted alumbrara a otro con la verdad. Y viene Jesús haciendo lo que siempre estaba haciendo. Lo vemos en Lucas 8, y el inicio de Lucas dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba siempre haciendo Jesús? Lo vemos desde que comenzó su ministerio. Y esto es lo que estamos estudiando en Lucas. Esto es lo que hacía: anunciar, predicar, hablar del reino de los cielos.
Ya había escogido a sus 12 y veníamos estudiando todo esto a lo largo de los capítulos de Lucas hasta que llegamos a este punto donde Él está otra vez entre las multitudes con sus discípulos enseñando y les dice esta gran verdad. La palabra se va a hablar, como le he anunciado. Las personas la van a recibir de diferente forma. Pero si tú la tienes, no puedes esconderla. Y allí está Jesús con las multitudes, hablando, siendo luz, para que otro sea luz. Y eso me hace recordar la motivación que tenía Lucas de escribir este libro. Lucas tenía la luz. Lucas conoció al Señor. Tal vez lo habrá visto de lejos. No sabemos si lo vio personalmente. No sale, no hay evidencia bíblica que Él estuvo alrededor de Él. Probablemente habrá escuchado, lo habrá visto pasar. Aquel Jesús, mira que allá va, y después habrá creído. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tuvo un encuentro personal con Él. Lucas fue impactado por el evangelio que alguno le habrá predicado y muy seguramente dice la escritura que fue Pablo con quien él andaba. Y entonces este Lucas, siendo luz, está interesado quizás que su buen amigo Teófilo conociera la verdad. Y yo quiero que vayan conmigo a Lucas 1. Lucas 1:4. Y podemos leer del 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y esto excelentísimo no sabemos si era porque tenía algún nivel, alguna autoridad, o fue una estrategia para que la carta rodara mucho más rápido cuando era dirigida a algún gobernante. Le colocaban excelentísimo y cuando decía, no, déjenla rodar, eso tiene que llegar hasta allá. Pero sabemos que era alguien estimado por Lucas. Y le dice que yo me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. O sea que tenemos en Lucas alguien que investigó diligentemente para escribir con un orden. Pero ¿cuál era la razón? Él era la luz también. Lucas tenía luz no propia, la luz de Cristo. Y con ella quería revelar la verdad y le decía, para que conozcas ¿qué? Bien la verdad. Para que la conozcas bien. De las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que él había sido instruido en algo. Probablemente lo está diciendo allí. Pero quiero que conozcas bien la verdad. Y ese es nuestro interés también con esto que vamos a estar hablando el día de hoy. Que usted pueda conocer la verdad. Que usted pueda ser expuesto a la luz de Cristo, aún teniendo conocimiento de cosas en las que ha sido instruido por la cultura, por las tradiciones, por la familia. Hoy queremos entonces ser esa luz para que Cristo pueda alumbrarle y usted pueda andar y creer conforme a la verdad del Evangelio, a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura es verdad. Si no es verdad la Escritura, entonces ¿qué hacemos aquí? Porque tendríamos a un Dios mentiroso. ¿Será que lo que dice la Escritura, y me pregunto, debo creerla y andar en ello? ¿Será? Porque si es verdad, pero yo decido no creerla o decido ignorar una de sus verdades, yo estoy diciendo que Dios es mentiroso.
o estaría diciendo que Dios no dice la verdad. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Lo que sucedió a continuación de Jesús allí con la multitud, después de haber dado la parábola del sembrador, después de haber hablado de ser luz y de ser portador de esa luz y de lo importante de transmitirla y de alumbrar a otro, sucedió algo. Y Jesús no pierde tiempo para enseñar. Y así como usó ilustraciones como las parábolas, también en lo que va aconteciendo a diario enseña. Y vayamos a Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 20. ¿Está conmigo? Y dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Jesús está hablando, Jesús todavía está enseñando y llega su familia, su madre y sus hermanos. Sus hermanos. Jesús tenía hermanos. Y yo quiero que entendamos esto, que entendamos el contexto de esto, porque si no, no vamos a poder lograr ver lo que estaba sucediendo en este momento en el que Jesús está hablando y está siendo interrumpido. Para tener mejor entendimiento, veamos un momento también a Marcos 3, 31 al 35. Y esta parte, o es el sinóptico, o es la visión que tiene otro evangelista. Marcos 3. ¿Está conmigo? Estamos en el mismo caso, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos estaban afuera y te buscan. Y él les respondió con una pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Miren lo que sucede, qué información nueva tenemos. Lucas nos dice que lo llamaron su madre y sus hermanos, pero él respondió y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen esto. Pero aquí Marcos nos dice que él miró y dijo, miró a su alrededor y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces señaló a alguien. Pero si vamos a Mateo 12, versículo 46. Prepárese para mover su mano. ¿Qué le dice? Si vamos nada más al versículo 46, dice, mientras aún hablaba la gente. Entonces aseguramos que Jesús todavía estaba hablando. Fue interrumpido. ¿Qué dice el versículo 49 de Mateo 12? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Entonces nos da otra información. No solamente que miró a los de alrededor, sino que extendió su mano hacia sus discípulos, los que le seguían voluntariamente. Esto también que había él escogido y otros que le seguían. Entonces tenemos otra información, ¿verdad? No solamente eran los que estaban sentados hacia alrededor, sino también eran específicamente sus discípulos, nos dice Mateo. Y extendió su mano a sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquí habla la voluntad, Mateo, Marcos, también hablaba de voluntad, Lucas decía el que oye y hace. Estos son, o este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Algunos preguntarán, Jesús tuvo entonces hermanos consanguíneos. ¿Puede la Biblia demostrarlo? ¿Sí?
lo primero que debemos hacer es separar los mitos, las leyendas de la verdad bíblica. Yo no sé si usted sabía o no sabía, pero muchas veces hemos hablado de la manzana que comió Adán y Eva. Bueno, no era una manzana. No dice la Biblia que era una manzana. Se ha hablado de 3 reyes magos. No habla la Biblia que son 3 reyes. Habla de 3 regalos. Pero no hay 3 reyes magos. Habían magos, dice la palabra de Dios. Estas cosas que por cultura, tradición nosotros venimos arrastrando y creemos y afirmamos como si fuera una verdad y no son bíblicas, son extrabíblicas, y hemos dejado de creer lo bíblico, lo verdadero, lo que está escrito para cambiarlo por nuestras tradiciones. Así tampoco era verdad que Jesús no tuvo más hermanos y hermanas. Jesús sí tuvo más hermanos y hermanas, hijos de María y de José. Y tal vez hoy pueda sentirse así como cuando descubrió quién era el ratón Pérez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que usted conozca verdaderamente la palabra de Dios. No que escuche la versión de una religión. Yo no le estoy hablando de aquí una religión, le estoy hablando de la palabra y a ella nos estamos remitiendo. Mateo 1. Vamos a Mateo 1, 24 y 25. ¿Lo tiene? ¿Está conmigo? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. María, se le presentó a la Virgen María, un ángel, ángel Gabriel, le dice que iba a quedar encinta por obra del Espíritu Santo. José se entera, ¿y qué pensó José? Me montaron cacho. La iba a dejar. El ángel tuvo que presentarle y dice, no la deje, esto es obra de Dios. Y sucedió que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Y miren esta palabra porque el griego es muy rico y describe las cosas como son, y había para describir la diferencia entre primogénito y unigénito. Y le puso por nombre Jesús. Yo quisiera que este mismo versículo lo pudiéramos ver en Nueva Versión Internacional. Porque tal vez lo que no hemos hecho es saber qué significa cada palabra. Esto de pero no la conoció, no fue que no la había conocido. Si ya estaban comprometidos, ya sabía con quién era, se había enterado que estaba embarazada. No es que le dijo, hola, mucho gusto. La palabra conocer desde el Antiguo Testamento tiene que ver con aquello de relaciones conyugales. Así como lo dice Nueva Versión Internacional, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. No es ajeno entonces al texto bíblico que María y José se juntaron luego de tener a Jesús y tuvieron muchos más hijos. En Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó. Y vuelve esta palabra primogénito. La primogénito, no soy experto en griego, pero tiene una descripción en el griego como prototokos, primero en el orden de nacimiento. Existían palabras en el griego para diferenciar primogénito y unigénito. Al Señor se le describe como el primogénito de José y María, pero como el unigénito de Dios. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y es el unigénito de Dios, el primogénito de María y de José. ¿Esto acaso le quita a María el especial honor de haber sido escogida por el Señor para traer al Dios encarnado a este mundo?
¿Acaso le quita el honor de haber sido bienaventurada por los ángeles o por este ángel que le lleva la noticia de ser un ejemplo inigualable de obediencia? Para nada. Ella, igual que todos, reconoció, al igual que todos los que entendieron lo que Jesús hizo en la cruz, reconoció que necesitaba un Salvador. Y está ahí en Lucas 1, 46, 47, si lo quiere anotar. Si hubiese un hall de la fama del Nuevo Testamento, seguramente su nombre figuraría ahí. Así como hay un hall de la fama de la fe, perdón, un hall de la fama y de la fe. Si hubiese un hall de la fe, como lo hay en Hebreos 11, del Antiguo Testamento, seguramente si hubiese uno del Nuevo Testamento, su nombre también figuraría junto al de Pablo, el de Bernabé, el de Esteban y otros más. Lo que no podemos atribuirle a la madre de Jesús es una deidad que no tuvo ni tiene, y que el mismo Jesús, siendo su hijo, frenó cuando se quiso insinuar. Y leímos un versículo a memorizar que tal vez algunos lo leyeron, no entendieron, y está en Lucas 11, 27 al 28. Y vamos a Lucas 11, 27 al 28. ¿Está conmigo? Mientras decías estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Qué estaba vociferando? Estaba colocando a un nivel de deidad a su madre, igual que podía estar colocada la deidad que tenía Jesús. Y Jesús no fue a hablar mal contra su madre, nunca lo hizo. Él solamente les explicó a ellos lo que era la verdad y la realidad y de lo que trata ser de la familia verdadera de Dios. Y les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí no solo él evita que se le adjudique una deidad a su madre, sino que ratifica de nuevo, como ya lo habían hecho en Lucas 8, quiénes son los que pertenecen a la familia de Dios. Hay nombre de los hermanos de Jesús en la Biblia, ¿sí? Vaya a Mateo 13, 55 al 56. Mateo 13 del 55 al 56. Y aquí nos evitamos debates vanos. Lo que estamos es leyendo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13. ¿Qué dice? Nosotros lo estudiamos en Lucas 4. Ese fue uno de las primeras prédicas con las que iniciamos el estudio de Lucas. Pero aquí está en Mateo y nos dice 55. Y no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos, ¿cómo se llaman? Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. O sea que no solamente tuvo hermanos, tuvo hermanas. ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Si usted quiere buscar también y anotar por ahí Marcos 6:3, también va a hallar que Marcos, otro evangelista, da los nombres de los hermanos de Jesús. Marcos 6, sí, 6:3, pero anótenlo, no lo vamos a leer porque dice lo mismo. Puede buscarlo, usted mismo puede cerciorarse buscándolo luego. Entonces, ¿qué sabemos? Jesús tenía hermanos, tenía hermanas, está hablando a la multitud, está enseñando, está predicando, está haciendo la voluntad de su Padre y fue interrumpido.
¿Por qué fue interrumpido? ¿Sabían ustedes otra cosa? Que los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Algunos qué? Busquen Juan 7 del 1 al 5. Y tal vez este estudio de hoy es el capítulo revelador, ¿verdad? De muchas cosas que no conocían y que a veces por cultura arrastramos y creemos sin haber leído lo que dice la Escritura. ¿Tienes Juan 7, 1, 5? Ajá. Vamos a leer el capítulo desde el versículo 1, perdón, 7, Juan 7, del capítulo 1 al 5. El versículo, perdón, versículo 1 al 5. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Jesús estaba en Galilea. Pues no quería andar en Judea y tenía una razón. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. Estaban cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Miren lo que dicen sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. ¿Qué están haciendo sus hermanos? Lo están mandando al matadero. Sabían Jesús que procuraban matarle. Seguramente ellos también habían escuchado esto. Los fariseos estaban allí, detrás de él, buscando en qué se equivocaba, estaban buscando juzgarle, pero para llevarlo a la muerte. Querían sacarlo del juego. Sus hermanos no conocían esto. ¿Sí? Lo conocían. ¿Y qué les dice? Vete a Judea. Otra cosa que se ha querido confundir, que hay en el dialecto que tiene en el escrito de la palabra de Dios, hace la diferencia entre hermanos y discípulos. Algunos dicen, mira, pero cuando dice hermanos también está hablando de discípulos. Y sí es verdad que en algunos contextos, como familia, luego nos llamamos hermanos, luego se dicen hermanos, pero aquí está hablando bien claro de dos cosas diferentes: sus hermanos, sus parientes consanguíneos, y les dice, anda con tus discípulos. Así que aquí no hay como que, bueno, vamos de interpretación y confusión porque ese hermano también podía ser los hermanos que le seguían. No, aquí está súper claro. Y les dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Y luego, ¿qué dice? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Eso también lo vemos en Marcos 3, 20, en otra ocasión. Jesús también está hablando, es acusado de ser endemoniado, tener un demonio. Acaba de quitar estaba ahí hablándole a los suyos, a las multitudes, 3:20, ok, aquí está, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían ni comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Quién eran los suyos? Y yo quiero que lo vean en otra traducción. Vamos a verla, ese versículo 21, en la Nueva Versión Internacional. Pero usted puede buscarla también en cualquier otra versión. ¿Quién era esto? Eran los suyos. ¿Quién eran los suyos que vinieron a prenderle? ¿Lo tienen ahí? Cuando se enteraron sus parientes. Entonces ya tenemos un contexto. ¿Quién está interrumpiendo a Jesús cuando Jesús termina de dar la parábola del sembrador? Y luego hablar de la parábola de la lámpara de ser luz. ¿Quién lo está interrumpiendo? Dice, vinieron su familia y lo interrumpen. Y Jesús hace algo así como, miren, no es que no los voy a atender, pero estoy ahorita en los negocios de mi padre y los negocios de mi padre privan. Es lo primero. Y quiero contarles algo. Y aprovechó el momento. Y les voy a contar una verdad, y esta verdad deben conocerla todos los que están escuchando.
hay una verdadera familia, una familia relevante e importante aún más que la consanguínea. Y es una familia que tiene un ADN espiritual, el ADN del Espíritu Santo, el ADN de Dios. Y esos que tienen ese ADN oyen la palabra y la hacen. Jesús no menosprecia a la familia, solo que aprovechó el momento para enseñar una profunda verdad. ¿Sabes qué? Jesús sabía que la familia no espiritual, la familia de la carne, muchas veces podría ser el obstáculo para que usted se entregue genuinamente a Él, para que usted se comprometa genuinamente con Dios. Lamentablemente, esposas que no dejan que sus esposos lleguen y sirvan a Cristo. Esposos que nos dejan y no permiten e interrumpen el servicio y la voluntad de Dios para tu vida. La familia consanguínea puede ser un distractor, hasta un destructor del llamado que Dios tiene a tu vida. Yo lo viví, yo recuerdo nada más por el compromiso que yo tenía con mi querida y amada abuela, que me había enseñado la Biblia de una forma, o a tener temor a Dios de una forma, porque la Biblia, la verdad, no la estudié con ella, aunque la veía leerla. Pero yo decía, si yo le entrego mi vida a Cristo, estoy traicionando a mi abuela. Él sabía, Jesús sabía, que el apego emocional y sentimental que tenemos naturalmente con nuestra familia consanguínea muchas veces bloquea nuestra entrega y servicio a Dios. Porque ponemos primero a la familia de la sangre antes que el servicio y el llamado y hacer la voluntad de Dios. Y ahí estaba Jesús siendo un modelo de esto, siendo interrumpido. Jesús no estaba dejando de amar a su familia. Jesús sabía que si hacía la voluntad de Dios, estaba amando a su familia. En Lucas 9 nos da evidencia de que esto era una verdad. Seguramente esto lo vamos a profundizar cuando lleguemos a este capítulo. Lucas 9:59. ¿Lo tienen? Y le dijo a otro, Jesús, yendo por el camino, le dijo a uno, no vamos a leer todo porque luego lo estudiaremos completo, pero le dijo a uno, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y espera que mis padres se mueran y luego que ellos mueran yo los entierre. Es que yo quiero mucho a mis padres, ¿cómo lo voy a dejar para seguirte a ti? Eso es lo que le está diciendo allí. ¿Qué lugar le está dando este hombre a la familia? ¿Qué lugar le está dando a Dios? ¿Qué función entonces está jugando allí su padre y su madre al llamado que Dios le está haciendo? En el siguiente versículo, entonces también dijo otro, ya no fue una invitación, uno dijo voluntariamente, te seguiré, Señor, pero ya va, déjame que me despida primero de quienes están en mi casa. Jesús sabía, si te vas a despedir, te vas a quedar allá. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
tú no has puesto primero, no me has puesto primero a mí. Y hay una gran verdad en todo esto, es que si usted ama a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, como Él pide que ser amado, usted va a amar a su familia como es debido. Aquí no está diciendo que deje a su familia, que la aborrezca y no la quiera. Y luego vamos a leer, porque cuando Lucas dice, el que viene a mí y no aborrece, y puede buscarle en otras traducciones también, verdaderamente está diciendo, el que viene a mí y no me ama más que a su padre, o ama menos a su padre, a su madre, a sus hijos. Eso es lo que está diciendo, no que los odies, porque contradiciría toda la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde queda el honrar a padre y a madre? ¿Dónde queda cuidar a tus hijos y enseñarles? Es que verdaderamente si usted no ama a Dios primero y lo pone en primer lugar, en el lugar que debe estar, usted no va a amar a su familia como debe ser amada. Y algunos que no siguen el llamado de Dios porque piensan que abandonan la familia, lo que está es acompañando a la familia al mismo barranco que va a ir usted y ellos, que es una eternidad separada con Dios. Pero cuando usted pone por primer lugar o pone de primer lugar al Señor, ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón, el Señor lo inserta en la familia de Él y va a hacer que usted pueda cumplir con su familia y ser un reflejo, la luz de Cristo en su familia para que su familia pueda conocerle. ¿Verdad, Melvin Jiménez? Un hombre que acabamos de ver un testimonio de su hijo diciendo, mi papá era un loco por Cristo, no entendía lo que sí era hablar de él. Y esto es lo que estaba pasando. La familia de Jesús también se avergonzaba. Sabía que había ojos atrás de él vigilándolo, también tenían miedo. Y se puede entender, y Jesús seguramente lo entendió. Porque si eran encarcelados, ellos también seguramente lo iban a encarcelar. No queremos, deja de hablar aquí. Ya deja de estar hablando. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? No invites a ese, no, es que mi hermano sí es un fanático, ese va a venir para acá para esta fiesta y a hablar de Cristo. Jesús sabía que si usted lo amaba a Él primero, y amaba a Dios con toda su alma, con todo su corazón, si pone en el orden correcto, obedecerle, entonces Él mostraría a su familia su amor a través de usted. Usted no será un buen hijo, una buena hija, un buen padre, una buena madre, un buen esposo o una buena esposa si usted no tiene a Cristo y le obedece primero. Él jamás le va a pedir que odie, ni maltrate a su esposo, ni odie a su hijo, ni no le pase tiempo con él. Jamás le pedirá esto. Cuando usted obedezca a Cristo, no hará otra cosa sino buscar el beneficio de su familia. Y aquí entonces contestamos esa pregunta: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y la verdad que tiene esa marca distintiva que se nota al caminar, que se nota al hablar, que se nota al actuar, en los hábitos y decisiones que se toman. Aquellos que son familia de Dios no solamente vienen a la iglesia los domingos, buscan a Dios toda la semana, hacen lo que Él les dice, obedecen su palabra, hacen la voluntad de Dios. Algunos simulan ser parte y familia de Dios, pero no son ni parientes lejanos. Algunos vienen como unos cometas los domingos, pero no se ponen al servicio de la iglesia, no vienen a las capacitaciones que son para ellos. Sus dones y talentos no son vistos ni en servicio,
a la edificación del cuerpo de la iglesia. Y entonces, por llamarse cristiano, creen ser parte de la familia de Dios. Y nosotros hablamos hace unas cuantas semanas que no solamente se debe ser, sino parecer o decir ser. Marco hablaba la semana pasada que aquellos que creen tener también se les será quitado. ¿A quién van a mentirle? ¿A quién cree que va a jugar? Venir a la iglesia nada más los domingos no te hace familia de Dios. La familia de Dios tiene comunión, lo nota, quiere servir, quiere seguir creciendo. Nuestro anhelo que usted sea parte de la familia de Dios, y si lo están insertando en iglesias, comunidades cristianas de Venezuela, porque aquí vino, nuestro anhelo es que si usted está sentado ahí vaya un nivel más, una escalera más, un escalón más. La familia de Dios, yo no tengo, cuando cae, tiene hermanos que lo levantan, pero si usted anda solo en la vida, creyendo ser parte de la familia de Dios, no va a tener quien lo levante cuando usted cae. Jesús fue interrumpido en distintas ocasiones por su familia en su ministerio, y eso no coartó ni limitó su amor para su familia, para ellos y la esperanza de su conversión. Él obedeció al Padre y se encargó de lo primero, hizo la voluntad de Dios, y el Padre entonces trajo a su familia a él y él le salvó. Y esto también lo tenemos en evidencias bíblicas. Busque Gálatas 1:19. ¿Lo tienen? Pero no vi ningún otro. Esto hablando Pablo. Ajá. No vi a ningún otro de los apóstoles. Subió a Jerusalén, dice. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí estaba el hermano del Señor siendo uno de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Entonces conocimos que el hermano creyó. ¿Era Jacobo uno de sus hermanos? ¿Sí? No lo acabamos de leer. Y aquí está una evidencia. Pero ya él conocía que la familia espiritual, ya conocía que debía entrar a otro nivel de la familia con Jesús, y no solamente haber sido familia o parientes en la carne, porque si hablamos de la sangre, no podríamos decirlo porque fue del Espíritu Santo, ¿verdad? O a través de María, pero entendemos que él ya en este momento había aceptado y había sido alumbrado con la luz de Cristo. De a quien él interrumpía para que no hablaba, a a quien, como decía Melvin hijo, no quería ni escucharle y ya decía papá, para no decir las groserías que le decía, ¿verdad? Qué fastidio, ya deja de hablarnos de esto. Ya lo había entendido, y ella estaba como uno de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Así que si usted, y esto es un gran ejemplo que hay en la palabra, pone primero lo que es primero, entonces Dios se encarga de lo demás. Él puede darle salvación a ellos y traerla quizás a través de usted. No necesariamente a través de usted, pero usted seguramente será un gran reflejo de luz para los que están en su casa en oscuridad. Tu familia consanguínea te está limitando o está limitando tu entrega a Dios de alguna forma. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a veces sentimos cuando llegamos a la familia y es
también por respeto, de alguna forma, que hay que tenerlo, la vergüenza de hablar de Dios y decir que somos de Cristo. Y tal vez usted pueda estar siendo una luz debajo de la mesa, cuando ellos necesitan en su momento ser alumbrados por la verdad de Cristo. Yo les pregunto, ¿existe el cielo? ¿Usted cree que existe el cielo? Yo creo que usted, si está aquí, cree que existe el cielo, ¿verdad? Existe la eternidad. Existe entonces el infierno. La palabra de Dios lo dice. Ese lugar de tormento. ¿Quiénes van al cielo? Dice la palabra de Dios. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van y tienen la eternidad? ¿Quiénes son? Los creyentes. Los que creen en ¿qué? En Cristo. Los que han reconocido que necesitan un Salvador. Que han pecado y que no tienen oportunidad alguna, ni con sus obras, de comprar la salvación. Y si mi familia consanguínea no cree en Cristo, ¿a dónde cree usted que va? Qué dura pregunta es esta. Y si ninguno decide creer en Cristo, aun cuando yo le haya predicado, ¿a dónde van? Entonces, ¿qué familia me queda? La de la fe. Con ella va a vivir eternamente. Así que usted puede ver a su lado, y si hay un hermano que tenga ahí a su lado, a ese lo va a ver eternamente. La familia llamada iglesia tiene un destino, y este destino es la eternidad, y será con la familia espiritual con la que usted compartirá toda la vida. ¿Usted quiere ser parte de la familia de Dios? Si usted no es parte de la familia de Dios, si usted no se anota dentro de esta familia, créame que usted no va a necesitar que Dios le diga que tenga que amarle más a Él. Usted está aborreciendo verdaderamente y odiando a su familia en la carne. Porque hasta que usted no conozca verdaderamente a Cristo como Salvador, usted no va a poder amar a su familia como es debido, como es correcto. Juan 1:12, vamos a Juan 1:12. ¿Lo tiene? Más a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A Cristo. Y miren, yo creo, vamos a leerlo del versículo 1, porque este versículo, del versículo 1 hasta el 12, casi no hace un resumen de lo que Lucas estaba hablando, de la luz, del verbo, de la palabra, y de recibirlo como a Él y ser parte de la familia. Miren, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí está hablando de la palabra, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz que está en aquel que ha aceptado a Cristo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y aquí hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. ¿De quién habla? De Juan. Juan no era la luz, sino vino para que diese testimonio de Cristo, de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas si usted está aquí, le recibe y le cree, y cree en su nombre, en lo que él hizo,
que murió por sus pecados, que murió en una cruz, que resucitó de los muertos para salvarte, entonces Él tiene el poder para hacerte hijo de Dios e insertarte en la familia de Él. No hay nada más valioso que tener una gran familia. Por eso el Señor decía, van a recibir mucho más, 100 veces más. Tú crees que en este momento estás perdiendo tu madre, tu hermano, porque seguiste a Cristo. Pero Dios te va a dar una familia muy grande que te va a respaldar. Y además tu reflejo va a llegar a tu madre para que ella también pueda ser alumbrado con su luz y ella tenga el momento de la decisión de aceptar al Señor como Salvador y vivir contigo también la eternidad. Tengo la alegría de Dios, del Señor, de haber anotado alguna vez en una oración a mi madre y verla aquí. Esta misma oración también la hago por mi padre, pero también quiero ser reflejo de Cristo para mis hijos, porque ellos tienen que tomar su decisión. Y mi hija ya ha tomado una decisión. Y lo sé y ha hecho firme esta decisión de no solamente ser alguien que dice ser cristiano porque mi familia es cristiana, sino de bautizarse y decir yo soy de Cristo y de poner en sus estados que soy de Cristo y de decirle a sus amigas yo soy de Cristo y de desarrollarme en una iglesia que es la familia de Dios en la que Dios nos ha puesto, que es la Iglesia Comunidades Cristianas de Venezuela. Oremos. Padre Santo, Dios del universo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por habernos insertado como familia tuya, Señor, a través de esta iglesia, Señor. De una iglesia que pusiste por allá en un hombre y sembraste la idea y propósito, Señor, de que hubiese un cuerpecito por allá en la viña que te representara, Señor. En Augusto San Pedro, lo cual damos también gloria y honra a Dios por su vida, Señor, y porque Él les ha dado un año más, Señor. Y nosotros podemos contarnos dentro de una familia. Y veo aquí muchas caras, Señor, en las que puedo decir, tú eres mi hermano, tú eres mi familia. Gracias por servir. Gracias por honrar a Dios. Gracias por todo lo que haces, por colaborar, por poner tus dones, talentos en esta tu iglesia, porque por tu don, por tu talento, yo también crecí espiritualmente y he crecido en el conocimiento de Dios porque tú dijiste que sí. Gracias, Señor, por ponernos en esta tu familia. Señor, si aquí hay alguien que no te ha entregado su corazón y no tiene una familia tan grande como la que tenemos nosotros, tú puedes tenerla el día de hoy, diciéndole que sí al Señor, que te arrepientes de los pecados que has cometido, porque seguramente le has fallado, porque no has conocido, ya no conocer su palabra, entonces has fallado. Y le puedes decir, Señor, he fallado y quiero conocerte más, quiero conocer tu palabra, quiero vivir con esta familia que también crece juntamente para adorarte, para honrarte y para extender tu reino. Señor, yo quiero que mi familia te conozca. Yo quiero que ellos también tengan la eternidad en su corazón. Quiero verlos conmigo y que la fiesta que tenemos cuando nos vemos en diciembre, en los cumpleaños, ellos también la puedan celebrar conmigo en el cielo. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que entres a mi vida, transfórmame. Te doy gracias porque sé que lo vas a hacer, porque así tú lo prometes en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.